Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y todos los amigos que nos siguen a través de las ondas de la radio. Son las 6 de la tarde en el archipiélago de Puerto Rico. Soy Isabel Pérez Otero y este es tu programa de letras, donde la palabra es el oficio. Hoy deseo excusar a nuestra anfitriona regular, la doctora Rubis Camacho, porque por razones de una emergencia familiar no va a poder estar con nosotros. Pero me siento sumamente complacida con el programa que tendremos hoy. Aquí tengo a mi lado pues a una persona sumamente reconocida en Puerto Rico, nada más y nada menos que al doctor Roberto Ramos Perea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y van a estarse uniendo a nosotros el señor Benito de Jesús y Edmundo Rodríguez Rivera, para lo que promete ser algo muy especial. Hoy estaremos dialogando sobre la puesta en cine del clásico puertorriqueño de Enrique Laguerre, La Llamarada. No quiero continuar sin antes agradecer y reconocer la presencia de los controles de Paulette Rodríguez, que siempre nos ayuda en esta empresa en nuestro programa. Qué bueno, también tenemos aquí que está llegando el señor Edmundo Rodríguez Rivera y Benito de Jesús. Ellos todos están a cargo de esta empresa tan y tan importante que es, yo creo que estábamos dialogando antes, que lo mencionamos como en los últimos años en el mundo literario. Esto ha sido uno de los eventos más importantes, si no el más importante que estamos viviendo en Puerto Rico. Pues muy bien, vamos a comenzar presentando a las personas que están diciendo pues lo que cada uno de ellos hace. Como en esta sección que es el cine, palabra en movimiento, hoy vamos a consumir el espacio entero por la importancia del proyecto y la de nuestros invitados. Aquí tenemos al señor Benito de Jesús. Él es el director del programa dramático de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Muy buenas tardes, Beno. Gracias, buenas tardes, Isabel. Tenemos acá al señor Roberto Ramos Perea, quien es el responsable de la adaptación de La Llamarada. Él es el director artístico de todo el proyecto y él es el responsable de haberla adaptado primero para teatro, ¿verdad? Y luego para la televisión. Correcto, sí. Y tenemos acá a Edmundo Rodríguez Rivera. Mira, Edmundo, allá arriba en toma en picada, que tú que eres técnico, esa toma no es la que más nos encanta, pero es la que tenemos. Él es cineasta y es el director técnico, quien quien está pues a cargo de transmitir en imágenes todo lo que Laguerre inventó y lo que el doctor Ramos Perea ha querido también presentar. Sí, pues bien, vamos a ver cómo comienza el proyecto. Benito, tú que eres el productor, ¿qué nos dice? Pues mira, este proyecto lo presenta Roberto a la Junta el año pasado, presumo yo que para febrero, enero, por ahí. Yo cuando llego a dirigir el programa dramático, ya este trabajo estaba aprobado por la Junta, La Llamarada, y se me encomendó pues la producción de ella. Ya teníamos el guión y ahí comenzamos a hacer pues el desglose que se hace para la producción y hacer el diseño de producción de la historia. ¿Y qué propósito tienen que los inspira para filmar específicamente La Llamarada? ¿Cómo es que la escogen? ¿Por qué la escogen?
para el beneficio de muchas personas que quizás no la hayan leído. Ahorita vamos a dialogar un poquito sobre el contenido de la novela, pero tenemos personas que nos siguen de otros países y quizás no estén muy familiarizados. La Llamarada cumple ¿cuántos años? Bueno, desde el 33 que se publica 82 años. 80 y pico de años. Largo. O sea que tenemos 82 años y todavía sigue vigente y todavía sigue joven y todavía sigue vital. Claro que sí. Eso es así. ¿Y en qué etapa está el proyecto? Pues ahora mismo terminamos de grabarlo. El diseño de la producción fue uno bien apretado. Con el director estuvo sufriendo mucho, porque se tuvo que hacer en 11 días nada más. ¿En 11 días? En 11 días. ¿Filmar todo? 11 días de rodaje. 11 días de rodaje y las localizaciones en Aguada, en Ponce, en Caguas, en Vega Baja, en Manatí, porque pues lograr tener los escenarios de esa época para poder uno recrear, pues había que moverse a esos lugares. Yo me imagino que con la explosión urbana que ha habido en Puerto Rico, encontrar lugares con la amplitud que describe la novela para que no apareciera ningún edificio que la sacara de época debe haber sido difícil, ¿no? Sí, Muy difícil. yo pienso que es uno de los retos mayores que tenemos en la cinematografía en Puerto Rico, los espacios limitados y no poder tener esa sensación de amplitud que uno imagina cuando lee una novela, cuando lee un libro o cuando ve otros proyectos cinematográficos de países con territorios más extensos. Bueno, en la crítica original que hacen Pereira para Alaguerre, cuando se pone en escena, definitivamente él lo menciona, porque él la compara, esta novela La Llamarada, nuestra novela bandera, con Doña Bárbara, la compara con La Vorágine, y luego pues él dice que Alaguerre tiene espacios limitados y que allá pues en Sudamérica son espacios enormes. De hecho, hay una parte de la novela que el mismo protagonista pues siente esa opresión y luego pues la libera. Don Roberto, o Roberto tú, que ya lo acordamos, es cierto. ¿Qué aspecto de la novela quisiste resaltar cuando haces la adaptación? La novela es un entramado de muchas vidas. Hay muchas vidas, hay muchos personajes en esta novela. Y la novela tiene una complejidad que para el cine pues requiere de muchísimo ingenio. Hay que echarle mucha imaginación a cómo convertir un monólogo, que es lo que es esta novela. Sí, es un gran monólogo. Es un gran monólogo interior de nuestro protagonista, convertirlo en acción dramática, ¿no? Y eso pues lamentablemente o afortunadamente requiere de un dramaturgo que lo haga. Y el dramaturgo pues tiene las herramientas literarias para convertir esos pensamientos en diálogos, en conflictos, en escenas consecuentes, ¿no? Y tuve que escoger entre los muchos conflictos que tiene la novela y centrarme básicamente en el conflicto más importante, que es el de Juan Antonio Borrás, el capataz o el mayordomo de la central, sí, el personaje principal, ¿no?, de la novela, en relación a la cultura obrera que se está desarrollando en ese momento, las luchas sindicales, el proceso del socialismo como fuerza rectora ideológica de las luchas de los obreros y el triángulo amoroso que existe en la novela desde sus inicios hasta el final, en el que el personaje tiene que decidir. Casi es un cuadrado, ¿verdad? Porque hay 3 mujeres y un hombre. Sí, claro. Nosotros pues trabajamos con 2 mujeres básicamente, con Delmira y con Pepiña. Eliminan a Sara. Sí, eliminamos a Sara. Sí, aparecía en el guión original, pero pues el director tiene también sus exigencias y hay que respetarlas, y ya se hubiese extendido mucho la película con ciertas escenas de ese tercer personaje, ¿no? Y en eso pues estuvimos de acuerdo. Y esos 2 conflictos, el conflicto obrero patronal y el conflicto amoroso, son los conflictos centrales de la novela. Es muy interesante la novela y quisiera tomarme unos minutitos para discutirla con ustedes y con los radioyentes, porque esta novela, a pesar de que tiene 82 años de juventud, presenta unos elementos que son eternos, por así decir, y que nos tocan a todos los puertorriqueños, aparte del conflicto amoroso, que eso es un conflicto pues que siempre ha existido desde que el hombre es hombre y la mujer mujer, la lucha por el poder, el sentimiento de los oprimidos, el sentimiento de culpabilidad que le causa precisamente al
principal, al protagonista que trae, él o se deja asimilar por el sistema de los grandes poderes o respalda a los oprimidos. Y yo me imagino, Roberto, que el presentar, tú como escritor, ¿verdad? Como guionista, adaptándolo, y ustedes, tú en imágenes, ese conflicto interno que sufre ese hombre, que lo lleva a una transformación, que a veces se convierte en un monstruo, luego él se desprecia él mismo y vuelve. ¿Cómo pudieron lograr plasmar eso? Porque la guerra se llevaba páginas y páginas, y ustedes en 11 días, para ponerlo en una película que dura 2 horas, y que sea algo que llegue al público. ¿Cómo lo pudieron hacer? Pues yo creo que el mundo está más capacitado que yo para contestar esa pregunta. Ok, vamos acá. Bueno, en parte con la selección del elenco, eso ayuda mucho, tener unos grandes actores que pueden representar a los personajes que adaptó Roberto. Sí es cierto que la adaptación tiene mucho más diálogo que la novela, pero también tiene unos espacios, tiene unos silencios, que es donde vemos, donde los personajes reflexionan ante lo que está ocurriendo. Y esos silencios son bien importantes para marcar ese conflicto al que tú te refieres, tanto en la parte del protagonista y el antagonista y el triángulo amoroso. Después de esos diálogos hay unos espacios, unos silencios donde se ven miradas, reacciones, pensamientos que son sumamente importantes para poder comunicar eso. Y hay un paisaje que háblales, si quieres, por ejemplo, durante la filmación el mundo concentró mucho en el paisaje, en el cañaveral, en el atardecer, en la chimenea de la central. Porque es que eso en realidad es una constante en la novela, porque según va creando la acción y desarrollándose también, don Enrique Laguerre todo el tiempo el paisaje es parte de la novela. Sí. Cómo influye en sus sentimientos. En ese sentido, pues tiene una influencia romántica increíble, que es como el entorno afecta en la manera de actuar de cada persona, pero también el paisaje como rescatándonos y autoafirmándonos como puertorriqueños. Me imagino que habrás utilizado mucho los planos cercanos. Bueno, usamos un poco de todo. Ajá, y la panorámica para el cañaveral. Teníamos un equipo de técnicos de producción bastante extenso, con múltiples cámaras. A veces hacíamos 2 unidades, se iban algunos a tomar los paisajes o las tomas así, como dice Roberto, los atardeceres, la luna, el cañaveral, y también para cubrir el drama, ¿no? Hacíamos, como tú dices, los planos secuencia, intercortábamos con planos cerrados de las caras, hacíamos tiros en movimiento, ya fuese con un Steadicam o cámara en mano, una grúa, se hizo de todo un poco, ¿no? Para poder contar toda la historia, para que el público tenga la oportunidad de ver todos los ángulos. A mí eso me parece fascinante, porque cuando yo comencé con este segmento, el primer programa, pues a mí siempre me ha gustado el cine, y de adolescente y en los años de universidad, pues conocí al profesor Luis Trelles. Me imagino que ese hombre aquí en Puerto Rico ha sido una leyenda, y aprendí bastante, pero traté de comunicarle al público, ¿verdad?, de todas esas tomas, pero no es lo mismo pues verlo en papel, leerlo, explicarlo, que tener aquí a alguien que lo hizo. Así que pues ahorita, como tenemos bastante rato, ¿cómo has hecho la decisión para escoger de las diferentes tomas, para poder traducir en imágenes? Porque el cine es palabra en movimiento, la palabra está aquí, la palabra él la recrea en el diálogo, pero solamente va a llegar a nuestro cerebro con el movimiento, que es el que crea el director a través de sus tomas, y unas tomas efectivas y eficaces hacen que una película sea buena aunque no entendamos el idioma. Y yo, por lo que los he escuchado, estoy loca por ver esa película. ¿Cuándo sale, Beno? Pues esperamos que ya para agosto esté lista completamente. Para agosto. Sí. ¿Y la vamos a ver en cine o la vamos a ver en televisión? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso todavía estamos en esa etapa oficialmente la vamos a hacer una gala de presentación en una sala afuera. Eso definitivo. Antes de proyectarla, difundirla por la televisión. Pero todavía no tenemos decisión de dónde se va a hacer.
Gente, estén pendientes porque como estábamos diciendo, este es el evento literario y cinematográfico de Puerto Rico para el 2015, yo creo que para muchos años más. Vamos a ir ahora a un segmento de una pausa y regresamos nuevamente. Gracias. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Muy buenas noches nuevamente, aquí Isabel Pérez Otero. Hoy tenemos el programa dedicado por completo al segmento Cine, Palabra en Movimiento, y estamos de fiesta en Bonita Radio. Nos acompaña Benito de Jesús, quien es el director del programa dramático de la televisora, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el señor Roberto Ramos Perea, quien es escritor y además es el director artístico, y también está con nosotros el cineasta puertorriqueño Edmundo Rodríguez Rivera, quien es el responsable de llevar en imágenes lo que Enrique Laguerre en una ocasión concibió en palabras. Estábamos hablando un poco más de la novela y lo que estábamos discutiendo de los distintos temas. La desigualdad socioeconómica la estabas mencionando, Roberto, pero también hay un tema político que aparece en el libro. ¿Lo toca en el Bueno, aparecen muchísimos temas políticos y son eje central de mi adaptación y de la dirección artística que le aplico a los actores, ¿no? El director artístico brega más que con los asuntos cinematográficos, brega con la psique del actor, ¿no? Y trata de sacar de la psique del actor ese preciso conflicto ideológico que desentraña el personaje, ¿no? Nosotros tenemos unos conflictos ideológicos muy graves entre lo que es el socialismo ya manifiesto de la década del 30 y el socialismo como propulsor de reivindicaciones sociales, que está representado en la voz del antagonista, que es Segundo Marte, que interpreta magistralmente Braulio Castillo. Braulio es el que lo Braulio está haciendo. Castillo hace nuestro antagonista, y los intereses capitalistas de los trusts azucareros de la década del 30. Nosotros tuvimos dos trusts azucareros terribles, ¿no? Que fue la American Sugar y después la Sugar Cane. Y estos dos trusts azucareros explotaron al obrero puertorriqueño desde finales del siglo XIX hasta la década de los 60 o 70, ¿no? Correcto. Y esa explotación es manifiesta en todo su carácter político, ¿no? Los obreros están exigiendo unas reivindicaciones sociales de carácter socialista. En los principios del siglo eso no solamente adquirió la llamarada socialista, sino también la llamarada anarquista, ¿no? Y en ese sentido el capitalismo tiembla ante la fuerza de estos obreros que en todo su derecho y en toda su violencia exigen unas reivindicaciones salariales, exigen mejores condiciones de trabajo, exigen respeto y exigen participación de los frutos de ese trabajo, ¿no? Los trusts azucareros, mayormente dirigidos por empresas norteamericanas, compraron la conciencia de muchísimos hacendados y de muchísimos dueños de tierras que sirvieron como, vamos a decir, los pagotes de esa explotación, ¿no? Y tenemos en la novela a los personajes de don Oscar Mendoza y a los diversos personajes que están puestos en la novela con el propósito de que Enrique nos diga, oigan, hubo una gente que explotó a este país y no solamente fueron norteamericanos, fueron también puertorriqueños, ¿no?
Algunos de ellos, sin embargo, la pagan en la novela, porque cuando no quieren doblegarse por completo ante el gran capital, pues entonces el capital los aplasta. Que vemos ahí varios personajes trágicos ciertamente, en eso. claro que sí. Sin embargo, en la llamarada deja, por lo menos a mí me dejó, déjenme decirles, yo me la había leído en high school y me la releí. Esta semana la terminé anoche. Obviamente no es lo mismo verla como adolescente obligada a leerla por gusto ya después de haber leído y haber tenido unas vivencias. Me sorprende enormemente la vigencia que muchos de los temas presentados hace 82 años los vemos y los vemos todavía magnificados en nuestra vida actual. Estabas hablando de cómo la lucha sociopolítica de la época, ¿verdad? Sin embargo, al yo terminar de leer la llamarada, queda como una pequeña desazón dentro de mí, porque el personaje principal sí logra zafarse regresando a la montaña, buscando, porque la guerra obviamente estaba todavía con la influencia romántica, ve que la tierra, pero no es tanto romántica, en realidad deberíamos apoderarnos de ese pensamiento, de nuestra tierra adentro, de nuestra idiosincrasia de seres puertorriqueños, es que sale la redención de este país. Pero la central sigue, y el amigo de él de toda su vida de la universidad viene a tomar a salir, es un quítate tú y me pongo yo. Igual que también la parte que presentan con los políticos, incluso los que iban a defender a los obreros. Sí, mucha poltrona y mucho hablar de ellos desde el estribo de un automóvil, cuando aquí la gente andaba a pie y sin zapatos. Y luego se iban a comer en casa de los de la central, porque era la casa más cómoda y la comida más bonita. Esa indignación que yo sentí, que me imagino que habrán leído, es quizás la misma que en parte se puede sentir hoy en día cuando los grandes intereses, las megatiendas, etcétera, están desplazando los pequeños comercios locales, etcétera, que lo hemos visto en los últimos 20, 30 años. ¿Tocas ese tema así específicamente o...? No, ciertamente hay un personaje en el guión, y que es en la novela, que es la caricatura que don Enrique hace de Santiago Iglesias Pantín, ¿no? Okay. Y todos sabemos la triste historia de don Santiago Iglesias, ¿no? Un hombre que empezó trabajando con unas reivindicaciones obreras muy entronizadas en la pobreza, muy comprometidas con la indigencia, y de momento de la noche a la mañana, pues este señor es comprado por los mismos trust norteamericanos para que sirva de la cabeza de las primeras uniones obreras que se afiliaron a la American Federation of Labor allá por los años 1905, 1906. Y esa afiliación a ese sindicalismo norteamericano apaciguó la violencia del sindicalismo puertorriqueño que se estaba desarrollando en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y Santiago Iglesias se convirtió pues en una especie de títere de esos intereses. Y eso pues está en la historia, ¿no? Eso, claro. Eso no se puede desmentir. Y yo pues me tocó el deshonroso personaje. Edmundo y Benito me hicieron esa maldad. Ajá. Y tú eres el que lo representa. Y yo soy el que represento eso hay que verlo. A esa caricatura de don Santiago Iglesias. El mundo te puede decir si lo hice bien o mal. Excelente. ¿Cómo lo hizo? Excelente. Excelente, ¿verdad? Sí, así como todo lo que usted hace. Pero ciertamente Edmundo te puede explicar cómo él lleva a la cinematografía esas diferencias sociales, particularmente entre mi personaje y los personajes de alta clase, porque yo creo que ese conflicto, si bien está explícitamente literario en el guión, yo creo que visualmente es cuando lo sufrimos más. Las tomas que él hace, cómo él escogió las tomas. Te digo yo que me dejé dirigir por él y me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es cuando hablan de la tiendita de la central. O sea, que era donde dejaban el dinero a los obreros. Cuando iban a cobrar, a lo mejor le debían a la central porque habían cogido. ¿Cómo fomentaban el juego de azar? Y eso me llamó tanto la atención porque en esta semana ha estado nada más y nada menos que esta cuestión de la videolotería para que nuestro país sea sigamos siendo el país de vino, botella y baraja. Y me llegó el tuétano el ver que desde hace 82 años estamos sometidos a lo mismo. Y
caramba, no aprendemos. Eso me llamó mucho la atención. Al igual que los alimentos, nosotros en Puerto Rico hemos dejado de cultivar la tierra. Ya en el hace 82 años, la guerra lo está diciendo, están comprando cosas en pote. Y entonces yo les daba asco y decían, ¿sabrá Dios de dónde viene eso? Y en lugar de estar cultivando su propio conuco, los jíbaros. Y la ironía tan grande de que los mismos oprimidos sean los que estén apoyando esos negocios extranjeros. Como nosotros aquí nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero si ponen el especial en una de las tiendas estas que pagamos con tarjeta aquí y se refleja allá en Minnesota, pues lo hacemos, aunque los chavos no se queden en Puerto Rico y no abonen a nuestra economía. Siempre y cuando eso lo estaban viviendo acá desde antes. Como el fatalismo de la gente, ¿cómo tú bregas con eso? Ese sentido fatalista de todos los jíbaros de la época. Hay unas tomas en la película que me gustaría que Benito y el mundo hablasen de ellas, que son las tomas de la huelga. Y ellos te pueden decir básicamente cómo se transfirió eso desde el guión a lo visual, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste? Filmamos 2 de las huelgas, ¿no? Hay 2. 2 de las huelgas. Hay una donde está la intervención del líder obrero, que es donde entra el personaje de... Ajá, con su automóvil, bien cachendoso. Hace una gran entrada. Sudando con el traje, con el flu puesto. No, es una central azucarera que lo que hay son tractores y bueyes, y de momento entra este vehículo convertible de último modelo. ¿Qué lujo. Automóvil conseguiste? Era creo que era un Ford, ¿no? O un Packard de la época, impecable. Qué bien. Y hace su entrada triunfal así a través del camino, y llega y los obreros lo ven, él vestido de punta en blanco, chaleco, zapatos. Y saludable. Sumamente saludable. Frondoso. Y no solo lo vemos allí cuando está con los obreros, ¿no? Y como dice, desde la poltrona, hablando con ellos, agitándolos, sino que también lo vemos cuando socializa con con Don Oscar. Con Don Oscar. Con el odiado que se ve ese ambos lados, ambos caras de la moneda. Se ve la dualidad. Tenemos, sin embargo, un líder que pues sería el antagonista, pero no tanto, que es segundo. Pero como lo que queda es un minuto, creo que se está terminando ya este segmento, vamos a comenzar el próximo con esa contraposición de estos 2 personajes que llegan a respetarse y admirarse y hasta amarse, pero por poco se matan uno al otro. Bueno, lo mata otro, sí, no lo mata. Pero van llegando cerca de eso. A eso llegamos, correcto. Muchas gracias. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Muy buenas noches nuevamente. Aquí estamos conversando con Benito de Jesús, Roberto Ramos Perea y Edmundo Rodríguez Rivera sobre la puesta en cine del clásico puertorriqueño La Llamarada de Don Enrique Laguerre. Nos quedábamos en el segmento anterior conversando sobre pues toda la lucha social que presenta la novela. Pero ahora vamos a ir a algo más cercano, la lucha social que es entre los grandes intereses y todos los obreros. Se representa, podríamos decir, se concentra en dos personajes principales. Tenemos a Segundo y tenemos a Juan Antonio. Cuéntanos de eso. ¿Cómo tú lo llevaste? Segundo Marte es un hombre que se ha educado en el socialismo. Desde muy joven ha tenido acceso a lecturas importantísimas, ¿no? Hablamos de esas lecturas en la película, hablamos de los textos de Luisa Capetillo, de Juan Vilar, de Ramón Romero Rosa, que fueron las conciencias iluminadas del socialismo puertorriqueño de principios de siglo. Y esos libros acompañan la ideología y las acciones de Segundo Marte a través de sus exigencias de una igualdad. No podemos perder de perspectiva que Segundo Marte no es un hombre inculto, no es un mero cortador de caña que asume su papel sumisamente, ¿no? No, el Segundo Marte es un rebelde y es tan rebelde como deberíamos ser todos en ese sentido, ¿no? Y se enfrenta a este mundo cómodo, a este mundo acomodado, a este mundo complaciente de Juan Antonio Borrás y lo confronta. Hay una escena muy hermosa en la película donde Segundo Marte se para frente a sus obreros y le impreca a Juan Antonio Borrás: usted que es el cómodo, usted que es el que llegó aquí con ínfulas de que quería ser el salvador de todos, ¿no? Y resulta ser que usted es tan vulgar y tan capitalista como los demás, ¿no? Y ese conflicto era el que a mí me interesaba resaltar de estos dos personajes. Juan Antonio Borrás es un personaje confundido, es un personaje que no tiene clara idea de lo que quiere, se enfrenta a situaciones como la de Ventura Rondón, que es el obrero que es explotado en el Cañaveral, se enfrenta a su propia culpa, a su propia pena, a su propio asombro de ver un Puerto Rico que él no conocía y que de momento está con él siendo responsable de él, ¿no? Y este conflicto que nos parece que es lo que hace que esta película que hemos trabajado nosotros tres, a quienes tú has invitado aquí, es una de las películas más importantes de toda la historia del cine, porque viene de una de las novelas más importantes de toda nuestra literatura. Es la novela que nos representa, es la novela que habla de nosotros y de esos grandes conflictos de lo que es vivir en una colonia. Hay un personaje que a mí me parece fascinante, que es el tío de Segundo Marte, que es Don Polo, claro que sí. Que presenta también la idea socialista, pero la presenta obviamente con más pausado, pero llegando al alma y al tuétano, convenciendo. ¿Quién hace el papel de Don Polo en la película? Porque a mí ¡tú! No. Don Efraín López Neri. ¡Oh, wow! Y hace un trabajo excepcional. Como tú muy bien dices, es el socialismo reflexivo, es el socialismo meditado, que no desmerece en absoluto. El que convence. Bueno, no sé, porque yo creo que todos los socialismos convencen, porque el socialismo es una idea, como dice Don Polo, que es natural, que es como el viento sobre la caña, ¿no? Todos somos socialistas en el fondo porque todos queremos la igualdad, que es lo que quiere un socialista. Pero es el que convence, por ejemplo, Juan Antonio, porque él no hubiera quizás entrado al principio por una lucha fuerte, sin embargo, cuando le apelan a sus sentimientos y a sus ideas, entonces esa semilla nace y ahí es que él puede finalmente identificarse con los obreros. De otra manera, yo no creo, bueno, es mi opinión personal, sí, sin embargo, tenemos que entender que Segundo Marte se cría a la sombra de Don Polo y era su sobrino, que había sido un muchacho que había sufrido mucho también. Lo que pasa es que el socialismo adquiere esa violencia de la que tú tienes una aprensión porque el capitalismo es terriblemente violento. Ante la desesperación de la gente. O sea, aquí si vamos a comparar quién es más violento, si el socialismo o el capitalismo, no, unos son respuesta del otro, ¿no? Y por eso Segundo Marte es un hombre violento, porque el capitalismo al que está sometido es mucho más violento que él. Definitivamente. Y tiene que reaccionar a él. La escena esta en la cual van a cobrar
Es una escena que a mí, a nuestro compañero del mundo le quedó maravillosa. Cuéntanos de esa escena cuando van a cobrar y entonces le quieren quitar el dinero y era una centavería y esa gente está. Cuéntanos de eso. Bueno, esa escena es buena en el sentido también de que aunque no mostramos la tienda de provisiones que tú mencionaste anteriormente, pero se hace referencia a la tienda porque cuando los obreros ven su sobre que les falta dinero, muchos de ellos dicen, pero es que yo no compré o obtuve nada en la tienda, o sea que no tengo nada fiado, mi dinero debería estar íntegro, y ahí es que empieza ya un desfase porque es que les están pagando menos jornales, los están haciendo trabajar más horas, el doble de las horas, sobre tiempo, correcto. Y se está viendo ya el abuso ahí es que entra la dualidad de Juan Antonio Borrás, que está trabajando para el patrono, pero está viendo el abuso hacia los el trabajo bracero, ¿no? hacia los obreros. De hecho, Juan Antonio Borrás llega a enfermarse porque la situación es tan dura para él que cuando él empieza a ver el abuso que está ocurriendo con los empleados, él de primera intención quiere defenderlos y habla con don Oscar, pero se encuentra con esta única pared de frente que es, pues, obviamente el establishment capitalista de la central y él no sabe qué hacer. ¿Quién hace el papel de Juan Antonio? Juan Antonio Borrás lo hace Ernesto Concepción. Ok. Hábleme de ese actor, porque de verdad que él lleva la carga sobre sus hombros. Digo, los otros son actores secundarios, pero según me imagino, ¿verdad? Tú, fuiste el que desarrollaste el libreto. Según que en la llamarada, toda la novela, el peso de la novela, el protagonista principal es Juan Antonio Borrás. Y bueno, todo gira a su alrededor. ¿Cómo lo haces tú? En el cine hay que compartir esa importancia. ¿Cómo lo haces? La importancia está compartida con Segundo Marte. Pero me hablas Castillo. También. Son Braulio Castillo y Ernesto Concepción. Aunque la historia nos trae a ese personaje Juan Antonio Borrás un poco más joven. Ajá. Cuando tenemos el guión, hubo dos personas que nos sentamos y la discutimos y la seleccionamos, que fue el protagonista, que era Ernesto Concepción, va a ser Juan Antonio Borrás, y al director, que iba a ser Edmundo Rodríguez, para que contara la historia. De ahí partimos, de ahí entonces entra Braulio Castillo a hacer Segundo Marte, Raúlito Carbonell a hacer El Jabau, y por ahí seguimos buscando, ¿verdad?, todas las similitudes que pudieran tener la descripción de los personajes con los talentos que teníamos disponibles, porque tampoco todo el mundo no está siempre disponible para las fechas que uno hace un trabajo. Pero hicimos esa selección con mucho cuidado, con mucha pulcritud, y Edmundo se encargó de contar esa historia. Cuando la veamos en pantalla van a ver. Y si es cierto que Juan Antonio Borrás, Ernesto Concepción, es el protagonista y en cierto sentido carga la película, ¿no? Y está en la gran mayoría de las escenas, si no todas. Un protagonista es tan fuerte como el antagonista que tenga. Exacto. Y no por tener menos tiempo en pantalla es menos importante el personaje de Braulio Castillo. O sea, cada vez que Braulio Castillo estaba en escena le daba mucha más fuerza todavía a Ernesto. O sea, entre más fuerte era el antagonista, más sobresalía también el protagonista. O sea, era un yin y yang, era súper importante. O sea, si uno flaqueaba, el otro también se caía. O sea, que yo creo que esa selección de esos dos actores fue vital para poder contar la historia. Yo me imagino que ustedes se habrán disfrutado enormemente durante la filmación, porque el ver personas de la talla de estos actores compartiendo y llevando, adelantando las escenas, en el diálogo, en los gestos faciales, tuve la oportunidad de ver un pedacito que Benito tuvo la gentileza de mostrarme de parte de la filmación. Te quiero decir, me llama mucho la atención la nitidez de la imagen. Estaba, y eso que era la locación en ese momento era dentro de una oficina, porque era un diálogo de Juan Antonio con don Oscar. Pero hermoso, preciosista, me atrevería a decir. Cuéntame cómo trabajas las escenas en exterior.
Bueno, esa escena del fuego, ¿qué hicieron con eso? El fuego, eso dio bastante trabajo. Me imagino. ¿Quemaron de ver la caña? Se quemó caña, también a pesar del clima. Porque, una mala jugada al final de la grabación, pero del tiempo y la naturaleza. El tiempo y la naturaleza. Pero, se les apagó. No, que llovió en esos días pasados. Tuvimos que retardar ese final para grabar. Varias veces, cada vez que salíamos a filmar llovía y volvía, teníamos que esperar y volvía, llovía, o sea que nos hasta que se dio. Hasta que se pudo dar, sí. Okay. Y ¿en qué área lo hicieron? Eso lo hicimos en el área de Moca y Aguada, ¿no? Correcto, Aguada. Sí, en las nuevas plantaciones de caña de la central de Aguada, de la central Tuvimos Colosio. esa suerte porque esto no se hubiera podido hacer hace unos años atrás porque aquí no había caña. Claro, ahora que está nuevamente. Hay un proyecto y tengo que también decir y agradecer al Departamento de Agricultura que fueron muy generosos con nosotros. La Autoridad de Tierras. La Autoridad de Tierras que nos dieron el espacio y nos permitieron, nos guardaron una cantidad de caña para poder quemarla. O sea, y los bomberos, ¿verdad? Que habrán estado por allí también. Los bomberos. Pero cuéntanos de esa escena. Parte de lo que tú estás mencionando también, o sea, para nosotros era bien importante buscar unos exteriores, unos lugares que le hicieran justicia a la historia. Y eso nos conllevó bastante tiempo, ¿no? Como tuvimos la suerte de encontrar lo de la caña en el área oeste de Puerto Rico, en Cagua conseguimos unos lugares también, en Vega Baja, o sea, nos tuvimos que mover por toda la isla. Y en Ponce, en la vieja central Mercedita, también fue donde recreamos los exteriores de la central y los interiores de las oficinas. También hay una gran labor de diseño de producción y de arte por el señor Gregorio Barreto, que le hace justicia también no solamente al libro, sino a eso que tú mencionas, que uno tiene, ese recuerdo que uno tiene de cómo eran las cosas, ¿no? Correcto. Y hizo un excelente trabajo. Esa escena que pudiste ver, pues, en parte de que fuese más efectiva y más creíble era el cómo se veía el lugar, ¿no? El decorado. Y yo pensando en la película, ¿verdad? En estas superproducciones, tú tienes que haber tenido un montón de extras, porque para las escenas de el corte de caña, ¿eso sale en la película? Sí, sí. ¿Cómo pudiste hacer eso? Pues ahí el Benito, la producción, se encargó de contratar un director de talento de extras. Pues se contratan los extras para eso. Contamos con los mismos cortadores de caña que tenían ya la experiencia, el cortar la caña. Así que se van a ir a ver esa gente a la película, claro. Sí. Pues vestimos una serie de obreros que estaban allí cortando la caña, porque eso es un arte, cortar la caña es un arte. Y con el apoyo de los extras que también contratamos. Y entonces el director que se encarga de que, aunque sean no los extras que necesitábamos, la cantidad, demostrarlo de manera tal de que se vean que son muchos. Claro, y en la toma, y me imagino que el equipo consiguieron tractores viejos, llevaron yuntas de bueyes. Se consiguió todo. La verdad es me parece tan fascinante. Estoy loca porque eso salga a escena, porque me encanta. Ya vamos a ir a otros descanso, pero cuando regresemos yo quisiera que Roberto nos hable de el otro conflicto que no se ha tocado nada aquí, que es el amoroso, y eso también a todos nos interesa, así claro que hasta vamos a unos breves minutos. Gracias. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós.
Estamos en el último segmento de nuestro programa, discutiendo la puesta en cine de La Llamarada. La literatura puertorriqueña y el cine puertorriqueño se pone de traje largo ante este evento, que entendemos que es uno de los eventos más importantes, si no el más importante, como comentábamos aquí con Roberto Ramos Perea, de los últimos años, tanto en nuestra literatura como en nuestra cinematografía. Y me honra estar con Benito de Jesús, director de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Roberto Ramos Perea, quien es un escritor reconocido y además es el responsable de la adaptación de La Llamarada para teatro y a llevarla al cine, y con el cineasta puertorriqueño Edmundo Rodríguez Rivera, quien es el director, que es el responsable de todas esas imágenes que nos van a llevar esta historia. Pero hablábamos de los conflictos y hablamos bastante del conflicto obrero-patronal, que se puede seguir hablando el resto del mes, pero quisiéramos tocar también el conflicto interno, emotivo, amoroso de los personajes. Mira, Juan Antonio Borrás está en la disyuntiva de escoger entre el amor de dos personajes que son muy dispares, muy distintos, ¿no? Está Delmira, que es la muchachita enfermiza, triste, melancólica, romántica, ¿no? Ese remedo del siglo XIX, de las damiselas que se morían de amor, ¿no? Y por otro lado está Pepiña, que es la hija del hacendado francés, que representa todo lo opuesto, ¿no? Es la pasión, es la aventura, es la fogosidad, es la lujuria, es el beso en la noche, ¿no? Todo ese tipo de cosas a las que se enfrenta pues cualquier joven de unos 20 y pico, 30 y pico de años, de decidir a quién le voy a entregar mi corazón, ¿no? Y está muy bien representado en la película por dos excelentísimas actrices nuestras. ¿Quiénes son las actrices? Bueno, Joadi Filippetti hace Delmira, una joven actriz, y Cristina Sesto hace Pepiña. Ambas logran captar definitivamente lo que es la esencia de sus personalidades, y veremos en la película cómo el corazón de Juan Antonio pues decide por la pasión, por la fogosidad, por el instinto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando leí la novela, que también está esta dicotomía, porque por un lado, pues como tú muy bien mencionas, está el romanticismo representado en Delmira, que hasta es tísica, o sea, que la dama de las camelias estaba todavía por ahí aleteando. Y por otro lado tenemos a Pepiña, que habla afrancesado y que es muy sexy. Y entonces, a la misma vez, encuentro esta tensión entre el ideal romántico que presenta Juan Antonio Borrás, pero que a la misma vez la lógica, porque él dice, yo quiero tener hijos saludables. Y para yo tener hijos saludables me tengo que casar con una mujer que tenga salud, que tenga energía. Y Delmira no la tiene. Entonces Delmira por el otro lado le presenta la ternura y el amor. ¿Cómo logran trabajar ese triángulo? Bueno, la fragilidad emocional de Juan Antonio es muy visible a través de toda la película, ¿no? Es un hombre que no puede sostener un pensamiento por mucho tiempo porque siempre viene otro pensamiento y le hace cambiar, ¿no? Es muy voluble, es muy frágil, no es un personaje consistente, no es un personaje amable. De los personajes de las novelas de novelística de la guerra es uno de los menos amables, precisamente por esa indecisión con la que siempre trata de enfrentar los procesos de la vida, ¿no? Quizás por eso es que es tan real. Precisamente por eso, ¿no? Y no podemos olvidarnos también de que hay muchos remedios autobiográficos en la novela, ¿no? Enrique Laguerre estuvo muy cerca de todos estos conflictos obreros patronales y se enamoró de una mujer como Delmira. O sea, que estamos hablando de cosas que él sintió en las entrañas de su alma, ¿no? Que es una especie de autoficción. Hay una especie de autoficción, claro que sí. Y la manera en que él resuelve ese conflicto amoroso, pues es la manera en que Juan Antonio siempre va a resolver los conflictos de su vida. ¿Qué es lo que me conviene más? Me conviene Pepiña porque me va a dar hijos, me conviene afiliarme a los deseos de don Oscar Mendoza porque voy a mantener mi trabajo. Pero la vida le va dando golpes y le va dando sorpresas hasta que él tiene que ir modificando poco a poco su pensamiento para encontrar la madurez, ¿no? En la novela hay una parte muy tierna, porque Delmira, yo entiendo que Laguerre como autor
estaba más cerca de Edelmira. Yo desconocía que Laguerre había tenido un amor similar, Sí, así sí, que sí. ahora tú me aclaras mucho más. Claro que sí. Porque ella es la que lo cuida cuando él está enfermo, es la que finalmente cuando él le dice hermana, que él coge hasta un diario, de ella. La escena del diario que es muy Eso linda. es hermoso, esa escena Sí, parece. está completa en la película, sí, claro que sí. Es una escena muy linda, la filmamos de noche, ¿no? El mundo. Y el reflejo de la luna, cuando él abre el diario, lo lee, es precioso ese momento. Que él se da cuenta. Sí, y y él entonces se da cuenta todavía- de que ella lo había amado en secreto, ¿no? Hay un personaje que se llama Cheroles, que era el Ujú. empleado de la casa de los Alzamora, de donde Lo vivía tuvimos que Edelmira. eliminar del guión porque era un personaje muy pasivo. Ya. Y pues las películas requieren acción Claro. continua y requieren dinamismo. Y la escena esa que a mí en la novela incluso, que me perdonen, me parece que está puesta como de que es sobrepuesta, que es la de la escena del baile de bomba. En la película la incluyen, No, esa la tampoco, eliminamos. ¿verdad? No. Tenemos la fiesta de Navidad de los Sí, jíbaros, sí. es así, donde Que- él se escapa con las jibaritas. ¿no? Cuando se escapa con las jibaritas. Eso es Ok. parte de. Esa la tenemos. ¿Utilizan la mansión de los mogos Sí. original? Sí, eso fue de los primeros lugares que fuimos a ver. Si no el primero que fuimos a ver, obviamente es un sitio que existe, que todavía... El primero que existe, que está funcionando. Benito hizo la gestión. De hecho, Benito nos llevó al lugar. Qué bueno que todavía existen esos recuerdos Ujú. para que sean testimonios para las generaciones actuales y las futuras. Yo, mis hijos y mis nietos, obviamente en esa película ya quedan plasmados. Yo entiendo que es tan y tan importante eso que ustedes están haciendo, porque estamos perdiendo muchos de todos esos mudos testimonios de nuestra historia, y el que ustedes los estén rescatando y los estén poniendo vivos es algo maravilloso. Bueno, y eso tenemos que agradecérselo a la corporación, a la WIPR, quien escogió esta novela por la importancia precisamente no solamente literaria, sino la importancia que va a tener de aquí a varias generaciones. Porque pues hoy la estamos leyendo en los salones de clase, pero a lo mejor mañana la tendremos que leer en internet, o mañana simplemente nos conformaremos con la película porque eliminarán los libros, ¿no? Pero por lo menos... No, los libros no pueden desaparecer, no me diga eso. Por supuesto que no, pero no sabemos qué gobierno loco puede venir y Ay, decir no. que los libros no Qué sirven para triste. nada, ¿no? Pero nos quedan esas imágenes, como tú muy bien dices, del Palacio Lavadí, de las centrales cañeras, de estos obreros que dieron su vida por estas luchas de justicia y de este capitalismo furioso que acabó con gran parte de nuestro progreso. Y vamos, todas esas luchas que el puertorriqueño ha sufrido durante este siglo XX van a quedar plasmadas en esta película, y en eso yo resalto la importancia. Celebro muchísimo la decisión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, sobre todo la decisión de la Junta a través de Cecil Blondet, de que haya escogido esto como el proyecto para reinstaurar la importancia del proyecto dramático Luz y Boscana. Y a mí me parece muy importante el hecho de que con el cuidado que ustedes lo están haciendo llevando la obra en todo su esplendor, no solamente con una finalidad pedagógica, sino con la verdadera finalidad de lo que se hace cuando uno hace un buen cine, que es resaltar una obra importante, pero dando lo mejor de sí cada uno de ustedes. Brevemente, ¿qué diferencia hay para ti entre llevar la obra a teatro y llevarla al cine? Bueno, el teatro pues tiene muchísimas más limitaciones, ¿no? No puedo distraerme en paisajes, no puedo distraerme en visuales panorámicas de la central, ¿no? En el teatro tengo que ir al conflicto humano directamente, ¿no? A las luchas entre las almas, a las luchas entre las ideologías. Y pues en eso pues me siento un poco envidioso aquí de mi compañero, porque él sí pudo, envidia sana. Bueno, pero ¿no? es tu colaborador. Claro, ¿no? Pero que te quiero decir que él tuvo la oportunidad de poder Claro que sí. celebrarse y gozarse en ese paisaje que la misma novela le propone. Él se leyó la novela varias veces y se metió dentro de ese ¿Verdad que ambiente, es fascinante? ¿no? Mientras más uno la lee. Y para mí está vigente, aunque eso ocurrió en los 30, porque ahora mismo hay un resurgir de la caña en varios países, especialmente en Brasil y en Colombia, en la República Dominicana, porque ahora también se utiliza como combustible. También. O sea, que esos conflictos que ocurrieron en los años Van 30 a seguir pasando. Van a seguir pasando. A menos que se logren resolver, yo espero que esto nos sirva a todos los puertorriqueños como una
invitación a repensar nuestra posición. Aquí vivimos muy desvinculados de lo que es la tierra, muy desvinculados de la necesidad que tenemos de sembrar nuestro propio alimento. Eso, el personaje de Juan Antonio, por lo menos eso sí lo trae. Y no tenerlo con este romanticismo bucólico, sino desde nuestra propia realidad, que debemos de respaldar, y tenemos una tierra tan bendecida que aquí ya tú ves que cae un aguacerito y enseguida todo crece. Yo les quiero agradecer a ustedes enormemente esta gestión. Me encantaría que cuando ya esté terminado el proyecto y se haya dado la película, volverlos a tener para entonces dialogar sobre lo que es la película puesta, porque ahora mismo yo lo que tengo es una expectativa enorme sobre la misma. Y le quiero recordar a los radio oyentes las actividades que nos quedan. Tenemos hoy en el Parque de Bombas de Ponce, la Noche de Colores Descalzos, una exposición de Galería de Arte. Además, también tenemos en Expresa Arte, que es una exposición poética en el Abreus Barán Grill. Mañana, importante, gente, la 10ª edición del Certamen Mundial del Cuento Oral, auspiciada por la Maestría en Creación Literaria en la Universidad del Sagrado Corazón, empezando a las 6 de la tarde. Se invita a todo escritor que tenga un cuento, una página. Busquen en Ciudad Seba, están las directrices para el concurso. Y el sábado, el Pen Club de Puerto Rico Internacional invita a sus miembros al taller de escena para novela con María Zamparelli, empezando a las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y pues ya el jueves próximo tendrán aquí a Eugene, quien pondrá al día la sección de cartelera. Les agradezco enormemente a ustedes tres que hayan sacado de su tiempo, que hayan compartido su talento y sus experiencias, que me hayan dado la oportunidad de presentar este programa, que para mí ha sido mi primer solo flight como locutora y como moderadora de un programa de radio, y de verdad para mí ha sido una experiencia inolvidable. Les quiero decir a todos que este programa queda grabado en YouTube, lo pueden anunciar a sus amistades buscando www.bonitasradio.com en YouTube, y buscan en el episodio con el número más alto, porque es este que es el último. Gracias a todos. Muchas gracias por estar ustedes también a través de las ondas de la radio, y a ustedes gracias por haber venido y por haber puesto en escena y estar haciendo patria, que eso es lo que estamos haciendo, llevando adelante nuestra literatura y nuestro cine. Gracias. Muchas gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.